amada semana. Bendiciones para todas. Vamos a meditar, o mejor dicho, vamos a continuar con Hechos capítulo 7, del versículo 30 al 33. Bueno, el texto dice de la siguiente manera: Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Si nosotros hacemos, hermanas, una pequeña mención en el capítulo 6, dice que Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos por la iglesia para servir en ciertas áreas donde había mucha necesidad en ese momento. Era uno de los varones que llenaba los requisitos que se pedían en ese momento para ser uno de los 7 diáconos, siendo el más destacado. Y en Hechos capítulo 6, versículo 5, su nombre es primero y lo describe como un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. El versículo 8 lo describe como un hombre lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, la iglesia crecía y crecía, pero también crecían los problemas. Pero muchos disputaban con Esteban, pero nadie podía con su sabiduría y con el espíritu con que hablaba. Así que todas estas virtudes que llenaba Esteban lo llevaron a ganarse muchos enemigos. Y estos contrataron testigos falsos para declarar en contra de él ante el Sanedrín. Ahora, ya estando en el concilio, se le acusa de hablar blasfemia contra el lugar santo y contra la ley. Y al comienzo del capítulo 7, en el versículo 1, el sumo sacerdote le pregunta: ¿es esto así? Preguntándole si de lo que se le acusaba pues era verdad. Aquí es cuando Esteban comienza a relatar un resumen de sus antepasados, mencionando desde Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Este relato o discurso muchos lo describen como una defensa y otros como un desafío al rechazo del pueblo de Israel hacia Jesús. Ahora, comenzando del versículo 20, Esteban relata la historia de Moisés y la liberación de los israelitas de Egipto. Y específicamente en el versículo 30, relata la manifestación y la santidad de Dios. Y ahí es donde comienza diciendo: pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Ahora, hermanas, la zarza es el punto de partida para explicar o ilustrar la santidad de Dios y la intervención sobrenatural de Dios. Un ángel se le aparece a Moisés en el desierto del monte Sinaí a través de una zarza en llamas, a través del fuego, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como fuego. Este fue el momento justo en que Dios se revela a Moisés para darle la misión de liberar a su pueblo. Y en el versículo 31, entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Moisés probablemente quedó alucinado por la luz que reflejaba esa llama, pues fue hecha para llamar la atención de Moisés, y él se acercó con mucho cuidado y respeto para observar detenidamente. Ahora, también tenemos que esto representa la manifestación de Dios y un encuentro personal y divino con él, el cual le cambió la vida a Moisés. En el versículo 32,
yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Aquí encontramos la manifestación directa de Dios y el cumplimiento de las promesas de sus antepasados. Moisés escucha la voz. Probablemente Moisés, al escuchar la dulce voz de Dios, se sintió nervioso y con mucho temor, pues no quería levantar su cabeza y mirar. Ahora, esto me recuerda, hermanas, a un hermano que una vez nos contaba un sueño en el que decía que él estaba soñando y se miraba en una cama enfermo y luego murió. Y dice que al morir él vio la gloria del Señor, pero que él en ningún momento se atrevió a mirar al rostro del Señor porque él lo veía con una luz tan alucinante que él decía que si lo miraba se volvía a morir, decía. Y decía que si ese sueño que él tuvo fuese realidad, pues decía, quién sabe si muchos decía, eh, pasemos la prueba ya en el momento de dar cuentas, ¿verdad? Ahora, en el versículo 33, el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Por qué es tierra santa? Porque la presencia de Dios estaba ahí. El mundo está lleno de pecado, pero donde está Dios siempre va a haber santidad. Ahora, la santidad de Dios, hermanas, significa que Él es puro, perfecto, intachable, separado de todo lo pecaminoso y profano. Y nosotros somos llamados precisamente a ser igual que Él. En primera de Pedro 15:16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Ahora, hermanas, quitarse las sandalias literalmente es entrar en un lugar sin zapatos, pues en ellos se lleva pegado todo tipo de contaminación para poder entrar a un lugar limpio, ¿verdad? Y consagrado. Ahora, en el sentido figurado, es abandonar el pecado, prejuicios y la vieja manera de vivir. Es estar libre de toda contaminación de pecado para poder estar ante la presencia del Señor. Ahora, el objetivo de Esteban con este discurso era mostrar que Dios es soberano y que está en todas partes. La santidad no está únicamente en un edificio, ¿verdad? Cuando los santos están ahí, sino en la presencia misma de Dios. No importa dónde nos encontremos, en casa, en el templo, en un campo libre donde estemos adorando y alabando al Señor. La obediencia a Dios es fundamental. Moisés obedeció inmediatamente la orden de quitarse el calzado y reconociendo la santidad de Dios y la importancia para estar listos a recibir un mensaje. Ahora, un contraste con el pueblo de Israel era que los líderes religiosos habían hecho del templo un ídolo, creyendo que Dios solamente moraba ahí. Esteban, al recordar este episodio de la zarza ardiente, muestra que la presencia de Dios puede estar en todas partes y se requiere mucha fe y obediencia. Ahora, Esteban, que utiliza la experiencia de Moisés para reprender a sus contemporáneos con su adoración a las cosas hechas por hombres en lugar de Dios y haber endurecido sus corazones contra el Espíritu. Ahora, Esteban quiere que la corte comprenda que Dios es el mismo de todos los tiempos. Es el mismo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés. Ahora, hermanas, este relato de Esteban sigue y durante la semana vamos a estar escuchando lo que falta de este relato de Moisés.
Y también estén pendientes, hermanas, porque al final de este capítulo 7 hay un final bastante triste, pero a la vez muy hermoso. Así que nos quedamos con ese pensamiento, hermanas. Muchas bendiciones. Tengan feliz día todas.